Crónicas del encierro. Aquí está ya. Bienvenida, Dulce. Dulce, muy buenos días, Dulce. Hola, gracias, Romina, Daniela. Buenos días a toda la audiencia. Y sin embargo, ya adelantabas esta noticia, Romina, que ayer en la noche la Fiscalía de Sonora anunció que ya fue localizada Lorena, la hermana del activista Jackie Mario Luna, después de haber sido reportada como desaparecida desde el jueves de la semana pasada. Antes de abordar justo los ataques recibidos contra esta tribu yaqui en el último mes, quisiera contextualizarles la importancia de este pueblo ubicado al sureste de Sonora. Nuestra tribu yaqui está conformada por 8 pueblos que están establecidos en la zona semidesértica al sur de Sonora. Se trata de Bicam, que es la principal cabecera, Hipotam, que es la segunda cabecera. Posteriormente los otros pueblos igual de importantes, Loma de Guamuchil o Cocorit, Loma de Bacum, Torim, Rahum, Huiribis y Belém. La tribu yaqui es conocida por su bandera característica que tiene unas estrellas y unas franjas azul, blanco y rojo. La tribu yaqui, como otros pueblos originarios de nuestro país, tiene sus propias autoridades tradicionales y ellos solo toman decisiones en comunidad, se preguntan entre ellos. Es una tradición comunitaria más que individual. La tribu yaqui ha vivido siempre en lucha tanto para defender sus tierras como su agua de la cuenca del río Yaqui, esto desde la conquista, y en los últimos años, justamente en este contexto en que el mundo se dirige hacia la crisis hídrica, pues ha defendido sus tierras y su agua contra un acueducto y un gasoducto. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a este pueblo, específicamente en Bicam, la cabecera de los 8 pueblos yaqui, en agosto del año pasado. Él fue a anunciarles lo que él denominó el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. ¿En qué consiste este plan? Bueno, como una forma de devolverles lo que les fue despojado en época del Porfiriato. La Comisión Nacional del Agua está en un proceso de transferirles todo un sistema de agua para que los gestionen ellos y no la Conagua. Este sistema implica un distrito de riego, le están construyendo un acueducto desde septiembre del año pasado, también tienen una planta potabilizadora en el plan, así como una red de alcantarillado hacia 13 plantas de tratamiento. Es decir, en el contexto de este traslado de todo un sistema de agua para la autogestión es que se dan estos ataques recientes. Bueno, el presidente dijo en Bicam aquel agosto pasado que ningún pueblo sufrió tanto como el pueblo yaqui. Recordaremos que el presidente tiende mucho a citar episodios históricos y bueno, en este caso dijo que en Sonora, por quitarle las tierras, se asesinaron a más de 15,000 yaquis de manera brutal, fue lo que dijo el presidente. Pero eso fue antes de la revolución, Romina, Daniela. Lamentablemente la historia se ha repetido. En el último mes han desaparecido o asesinado a 3 yaquis defensores del agua del río Yaqui en medio de esta crisis hídrica. Antes de desglosar los ataques a estos 3 yaquis, quiero recuperar un comunicado lanzado por la coordinadora Agua para Todos, la cual está conformada no solo por académicos, sino también por indígenas y campesinos. Ellos recordaron y rescataron este dato de que el 25% de todas las aguas nacionales de nuestro país proviene de territorios que son habitados y defendidos por pueblos indígenas, como en este caso la tribu yaqui. Ahí, en estos territorios, las grandes corporaciones o los megaproyectos están despojando tanto a ejidatarios como a comuneros de su derecho humano al agua, es lo que dice la coordinadora. Esta coordinadora especifica el contexto de Sonora. No solo es víctima de estas grandes corporaciones y megaproyectos, sino también, si bien los pueblos yaquis están al sureste de Sonora, en el estado también ya empezó la exploración de litio, este nuevo oro blanco. Además, contextualiza la presencia de caciques estatales y locales, así como, y esto es un poco fuerte, acaparadores del agua aliados al crimen organizado.
Todo ello, plantea la Organización de Indígenas, Campesinos y Académicos, es en busca de obstaculizar este plan de justicia para el pueblo yaqui que les mencionaba sobre el traslado de todo un sistema de agua y, de acuerdo con la coordinadora, también para frenar los logros de los yaquis en defensa de sus derechos históricos. Bueno, los ataques, solo para recordar a la audiencia, a Tomás Rojo, este líder y uno de los principales voceros de los pueblos yaqui, su hija lo vio por última vez el 27 de mayo cuando él decidió salir por la mañana a caminar, a ejercitarse. Su cuerpo fue hallado el jueves pasado en una fosa de Bicam, la principal cabecera de los 8 pueblos yaquis, y fue el lunes cuando la Fiscalía de Sonora confirmó que el cuerpo pertenecía a este activista yaqui. Días antes, el yaqui Luis Urbano Domínguez, que salió en un documental hablando justamente sobre el despojo de agua y tierras de la comunidad yaqui a lo largo de los años, fue asesinado cuando salía de un banco en Ciudad Obregón, una ciudad que está a media hora de Loma de Bacum. Fue asesinado a balazos hace 15 días. Y apenas ayer, martes, se reportó que el mismo jueves 17 de junio, en que se halló el cuerpo de Tomás Rojo, la yaqui de 25 años, Lorena Josefina Valenzuela, fue reportada como desaparecida. Ella iba a trabajar a una maquiladora en el municipio cercano de Empalme, a poco más de 40 minutos de Bicam. No llegó a la fábrica, según sus compañeros, y su teléfono estaba apagado. Sin embargo, ayer por la noche la Fiscalía de Sonora pues informó que ella ya fue localizada con vida, gracias a la coordinación entre elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco y elementos de esta Fiscalía del Estado. Recordar que Lorena es hermana de Mario Luna, es la otra figura importante al menos como vocero de los pueblos yaqui. Él fue encarcelado durante el gobierno del panista Guillermo Padres por oponerse contra la construcción del acueducto independiente. En esta lucha también atacaron a su hijo y incendiaron su carro en el patio de su casa de enfrente en Bicam. Recordar que fue en el año 2010 cuando el gobierno de Padres impulsó la construcción del acueducto Independencia con la idea de abastecer agua a más de 300,000 personas de las 2 ciudades más habitadas de Sonora, me refiero a Hermosillo y a Ciudad Obregón. Sin embargo, los pueblos yaquis estaban en contra porque, como en otros pueblos originarios, no se les respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada, a pesar de que el agua que viene de la cuenca del río Yaqui y los pueblos yaquis poseen el 50% de esta cuenca, de acuerdo con un decreto presidencial desde Lázaro Cárdenas en 1940. Bueno, Tomás Rojo, ahora sabemos, asesinado, y Mario Luna, el otro principal vocero de los 8 pueblos yaquis, cuestionaron en ese momento que mientras el gobierno estatal extraía el agua del río Yaqui para abastecer a estas 2 ciudades, pues nunca se había preocupado para garantizarles el abastecimiento de agua pues a esta tribu y devolverles pues esta pertenencia que por decreto presidencial tienen. Recupero una declaración que Mario Luna dio, sin embargo, hace algunos años en una entrevista. Además de que no se les consultó como es su derecho, Mario Luna acusaba que el acueducto Independencia termina justamente en las inmediaciones de un parque industrial de Hermosillo, en donde en una ciudad que también carece de agua, están instaladas las plantas Ford, Coca-Cola y Heineken, así como un desarrollo inmobiliario que se está promoviendo. Aquí es donde se cierra ese círculo que decía la coordinadora Agua para Todos respecto al despojo por parte de megaproyectos e industrias del derecho humano al agua a ejidatarios y a comunidades, en este caso la tribu yaqui. También recupero que la semana pasada apenas Mario Luna, antes de que se supiera sobre la desaparición de su hermana, dijo al Sol de Hermosillo que estaban solidarizándose con la familia de Tomás Rojo, porque sabemos que son familia de bien y que no debió haber pasado su desaparición. Ya después se informó que fue hallado su
cuerpos sin vida. Bueno, finalmente les decía que además de oponerse a un acueducto, también se han opuesto los yaquis a un gasoducto. Debido a la oposición al acueducto que está operando desde el 2013, ambos indígenas fueron acusados de diversos delitos. Rojo en su momento se escondió en su territorio, ahora sabemos que fue asesinado, mientras que Mario Luna fue encarcelado hasta el 2015, justamente cuando terminó el gobierno de Padres, quien por cierto recordemos que también estuvo encarcelado, acusado de enriquecimiento ilícito, pero salió por un pago de fianza. Después del encarcelamiento de Luna, no se les volvió a consultar a los pueblos yaquis para instalar un gasoducto. La empresa Gasoducto Agua Prieta, filial de Yenova, está construyendo un gasoducto de 90 kilómetros que va desde la frontera con Estados Unidos y baja hasta Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, ahorita la obra está suspendida porque los pueblos yaquis en el 2016 impusieron un amparo porque además de la falta de consulta, ellos temen que haya una explosión alrededor de este gasoducto y les afecte directamente. Para terminar este reporte, Daniela Romina, recupero testimonio de Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la Guardia Tradicional en Loma de Bacum, que le decía, sin embargo, en el 17, que para ellos, me refiero a esta empresa del gasoducto, los recursos naturales son mercancía, pero para nosotros, me refiero al pueblo yaqui, es un deber sagrado defender estos recursos naturales. Hasta aquí el reporte, Romina, Daniela. Dulce, de todo esto hay dos puntos que me gustaría como resaltar. Uno es, por ejemplo, de todos estos casos terribles de asesinatos de activistas, defensores, ¿quiénes, de acuerdo con los informes, con las investigaciones, quiénes, digamos, recuerdan el de las agresiones a periodistas? La mayoría de los agresores son funcionarios públicos. ¿Cuáles son los principales agresores de los activistas y de los defensores? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda te la manda Jaime Juárez, que comenta que entiende que por la ubicación geográfica y el clima por donde están los yaquis, el programa Sembrando Vida no aplica. Pero, pues, ¿qué plan hay o podría haber para apoyar a esta tribu y a otras de ahí? Daniela, en el caso particular de los pueblos yaquis, rescato justo el análisis que realiza la Coordinadora de Agua para Todos, donde ve todo un escenario de tanto violencia como de despojo. Por un lado tienes al crimen organizado acechando el agua, por el otro lado tienes a caciques locales y por el otro lado tienes empresas interesadas en obtener esa agua. Entonces es todo un conglomerado de posibles agresores hacia estos defensores de agua y es como tal una guerra del agua. Respondiendo al otro punto de Sembrando Vida, si bien en el caso de Sonora no se ha implementado por ser una zona semidesértica, por ejemplo en Chihuahua, hasta donde tengo información, se estaba tratando de implementar Sembrando Vida con otro tipo de cultivos, pero la principal justicia que se le está haciendo al pueblo yaqui es este plan que fue anunciado por el mismo gobierno federal con presencia de la titular entonces de la Conagua, que consiste justamente en devolverles lo despojado del río Yaqui que les pertenece por decreto. Y curiosamente también es un acueducto, pero el cual sería justamente gestionado por ellos. También es una planta potabilizadora, una red de alcantarillado hacia 13 plantas de tratamiento para que se esté regenerando el agua y un distrito de riego. Todo esto está en proceso, pero comenzó desde septiembre del 2020. Muy bien. Dulce, y sobre todo, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que son estos tres, se conjuga todo eso que es crimen, bueno, pues los caciques locales, el crimen organizado y pues estas empresas transnacionales que
por lo general, siempre cuando van a entrar grandes empresas o quieren entrar a un territorio primero, o al menos es el común denominador, que primero hay una gran violencia como para ir desplazando el territorio. Ya lo comentamos la vez pasada y me quedo con esto porque pues no nada más es el común denominador, no solo a los defensores del agua, pasa también a los defensores de los bosques, de la tierra, ¿no? Que siempre es estos tres factores. Hay una pregunta de María del Carmen Morales. Dulce dice, ella se cuestiona que por qué se mandó a reserva el asesinato de Tomás Rojo. ¿Por qué la información? ¿Por qué se reservó o se mandó a reserva el asesinato de Tomás Rojo? Pregunta María del Carmen Morales. No tengo información sobre que se haya reservado, pues, fue público por parte de la Fiscalía. Primero se reservó más bien que si el cuerpo localizado en esta fosa de Bicam era perteneciente a este activista Yaqui, y ya posteriormente el lunes pues, se informó a través de un perito pues que sí correspondía al cuerpo de Tomás Rojo. Muy bien. Pues muy completo el reporte. Muchísimas gracias, Dulce, por esta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dulce. Y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, hasta luego y excelente mañana a todos.